Muy buenas noches. Antes de iniciar, me gustaría confirmar si me escuchan bien, por favor. Listo, muchísimas gracias, ingenieros. Mi nombre es Andrea Carreño, de ICC Ingeniería, los distribuidores de CIPE en Latinoamérica. Somos una empresa que brinda consultoría y capacitación en diferentes áreas de la ingeniería civil, como estructuras, geotecnia, hidráulica y entre otros. En nombre de ICC, les damos la bienvenida a la primera clase de edificaciones en concreto reforzado con CIPECAD, liderado por el ingeniero Fabián Camilo Falla. Él es magíster y especialista en estructuras. Además, brinda soporte técnico internacional de CIPE. Les informo, ingenieros, que actualmente contamos con importantes ofertas para actualizar o adquirir la licencia profesional y vitalicia de CIPE. Además, contamos con capacitaciones y para todos los interesados en participar del diplomado es 100% online. Las clases van a ser en vivo, son clases magistrales. En caso de que no puedan asistir, nos encargaremos de subir todo el material a la plataforma para que se puedan quedar con este material, lo puedan conservar, y durante el curso tendrán una licencia profesional y temporal por 2 meses para el desarrollo de las actividades y casos reales. Al finalizar del diplomado vas a recibir certificación de CIPE directamente y certificación de ICC Ingeniería. ¿Sí? Para más información, ingenieros, se pueden poner en contacto al número que aparece en pantalla. Mi nombre es Andrea Carreño. Listo. Y sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Fabián Camilo Falla. Que tengan una excelente noche y que disfruten de esta primera clase en edificaciones en concreto reforzado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Bueno, es nuestra primera clase de estructuras de sistemas aporticados. Entonces vamos a entrar de una vez al programa en la parte de configuración, en la parte configuración desde el punto de vista normativo. Entonces, permítanme un segundo, les comparto pantalla. ¿Ustedes están visualizando la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Bueno, vamos a dar inicio. Hay algo que les quiero comentar. CIPE lanzó la actualización a la 2021G. Salió el lunes. Yo les recomiendo que no la descarguen hasta la próxima semana, por favor. ¿Sí? Yo tuve unos inconvenientes con CIPE, digamos, en su visualización, más que todo en poder visualizar el modelo 3D, y se me bloquea bastante. Entonces les recomiendo que hasta la otra semana no la descarguen y la actualicen. Bueno, vamos a empezar aquí con CIPECAD. Con anterioridad, he creado una carpeta en el escritorio, se llama Pórticos, y adicionalmente una carpeta de CIPE. Entonces vamos a crear una obra nueva. No sé por qué no me ancla esto. Permítanme un segundo. Voy a desactivar la cámara para tener una mejor fluidez, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos, nos aparece nueva obra y nos aparece un fichero por defecto que trae el programa
CIPE Ingenieros, proyectos CIPE-CAD. En muchas ocasiones, pues, nosotros organizamos de una forma diferente el almacenamiento de nuestros proyectos. Entonces, le damos aquí en examinar. Yo tengo la carpeta en escritorio. La tengo pórticos, CIPE. Y vamos a darle clase. Vamos a guardar. Aquí le podemos dar una descripción. Generalmente, o muchas ocasiones, no basta con un solo modelo. En ocasiones tenemos que hacer varios modelos. Entonces, podemos colocarle aquí en descripción, pues la descripción que deseemos, por lo menos modelo 1. Le damos a aceptar. Me pregunta que si deseo importar un modelo BIM. Todos sabemos que CIPE-CAD cuenta con una plataforma de iteración de ficheros de interacción con Revit u otros programas. Estos ficheros son ficheros IFC, en donde podemos importar lo que son modelos. Le vamos a dar en este caso no, y tenemos la opción para empezar con una obra vacía, importación de una obra en CIPE-CAD 3D, importación automática de unos DXFs, introducción automáticas de IFC, ejemplos de introducción automáticas en DXF y DWG, ejemplos de introducción automática. Vamos a tener unos videos explicatorios en el recorrido del diplomado de esta parte. Vamos a empezar aquí con obra vacía y vamos a revisar lo que es la parte de la configuración. En la parte de configuración, discúlpenme, ¿ustedes pueden ver bien mi pantalla? Yo veo en el chat que alguien me dice que está muy pequeña la pantalla. Perfecto, de acuerdo. Cuando aparezca este cuadro negro es porque estoy revisando lo que es este cuadro negro, es porque estoy revisando lo que es el chat. Creo que ustedes no pueden ver. Entonces, primero que todo en la parte normativa, pues el programa nos pregunta y tiene una base de datos tanto de hormigones, aceros conformados, aceros laminados. Estos aceros conformados son conformados en frío y estos aceros laminados son laminados en caliente. Entonces, tenemos diferentes normas para lo que son esta parte de aceros. Tenemos maderas, que me trabaja con ASD o estado de límites de servicio, perdón. Aluminio, tenemos solo eurocódigos. Muros en bloque, tenemos una norma mexicana. Y losas mixtas, pues en este caso tenemos lo que son eurocódigos. En la parte de hormigón, digamos que es la gama más amplia que tiene el programa, pues tenemos para diferentes países. Entre esos, pues ya contamos con la última actualización de la CI 318 del 2019. Vamos a dejarlo para la NSR 10, vamos a darle a aceptar. En la parte de hormigones armados, acá vamos a observar que el programa nos pregunta sobre hormigones, ¿sí? Entonces, este espacio es solamente para lo que son los hormigones. Tenemos para forjados, eso es dependiendo de cómo se instale el programa, pueden salirles a ustedes niveles, pisos. Entonces, forjados son los diferentes niveles que tenemos. Entonces, tenemos desde F'(C) de 100 hasta los 700 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos cimentaciones, entonces, para unas resistencias de concreto, de este punto de vista. Tenemos pozos romanos, o lo que conocemos como caisson. Tenemos lo que son pilares o columnas, igualmente, y tenemos lo que son muros en concreto. En algún momento, tiene una opción aquí pequeña de muros de fábrica. Aquellas personas, pues CIPE no diseña estructuralmente lo que son muros en mampostería, pero sí podemos hacer un análisis del programa en muros de mampostería. Yo hago el análisis con muros de mampostería, exporto datos y los diseño en hojas Excel. Entonces aquí podemos crear, voy a quitar el letrero, podemos
configurar lo que es el módulo de elasticidad de la mampostería, el módulo de cortadura, ¿sí? O el módulo de cortante de la mampostería. Estos datos los podemos sacar del título de la NSR 10, donde vemos mampostería. Peso específico de la mampostería, tensión de cálculo a la compresión. Tensión de cálculo a la compresión son unas ecuaciones que nos da la norma, dependiendo del mortero, dependiendo de del ladrillo y del grouting de relleno, y las tensiones de cálculo de atracción. Y podemos, cuando trabajamos muros estructurales, pues se activa esta opción en la que se define que con rigidez acortante, que quiere decir que los volvemos muros estructurales. Eso por ese lado. No vamos a meternos mucho en la parte de muros. Y eso es la parte de hormigón. Ahora, resulta que es que ustedes necesitan crear un acero totalmente, un concreto totalmente diferente. Nos vamos aquí a concretos, vamos y creamos una referencia. En la referencia nos pide una resistencia, módulo de elasticidad y el peso específico del concreto. Entonces aquí podemos nosotros estar creando lo que es un concreto diferente. Nos muestra el diagrama de tensión de formación, pues, del hormigón. Se graba, y cuando se grabe, pues ya lo podemos incluir en cualquiera de estos lados. Bueno, ahora, eso en cuanto a lo que es concretos. Antes de que se me pase, tenemos aquí algo importante. Esto siempre lo explico porque muchos preguntan qué significa y qué valor debo colocar acá. Resulta que es que nosotros, cuando trabajamos lo que son cimentaciones, tenemos situaciones persistentes y tenemos situaciones sísmicas y accidentales. Esto me requiere simplemente lo que son cargas estáticas, como cargas vivas, cargas muertas, y aquí ya me incluye lo que son cargas sísmicas, dinámicas. Aquí el programa me pregunta que si deseo tener en cuenta para la cimentación las combinaciones de viento y considerar las combinaciones de sismo. El programa nos pregunta. Vemos que tenemos aquí dos capacidades portantes. Estas capacidades portantes las sacamos del estudio geotécnico, ¿sí? Yo quiero aclararles algo importante. Nos vamos aquí a la NSR 10 en el título H. Para esta parte, vemos aquí los factores de seguridad indirectos. Todos sabemos que cuando nos dan un estudio de suelos, tenemos simplemente una capacidad portante de cimentación del suelo, y pues muchos sabemos que el factor de seguridad que utilizan es 3, ¿verdad? Pero aquí vemos que ese factor de seguridad es 3 cuando tenemos lo que son cargas muertas, cargas vivas normales, es un factor de seguridad de 3. Resulta que cuando tenemos edificaciones de mayores de 5 niveles, podemos tener reducciones de carga viva por altura de pisos. Entonces, al reducir aquí carga muerta más carga viva máxima, podemos tener una capacidad portante de 2.5. ¿Qué quiere decir? Que donde no aplique el factor de reducción de cargas vivas, el geotecnista puede utilizar un factor de seguridad de 2.5. Si utilizo la reducción de carga viva, pues puedo utilizar un factor de seguridad de 3. Esto es para el terreno, ¿no? Escúchenme bien, muy bien para la capacidad. Y cuando incorporo lo que es la carga muerta, carga viva normal, más sismo de diseños, vemos que el factor de seguridad es 1.5. Entonces, nosotros tenemos una capacidad del terreno y siempre el factor de seguridad me lo divide. Entonces aquí, dependiendo de cuáles son las revisiones que se quiere hacer, el geotecnista
divide ese factor tiene en cuenta el factor de seguridad. Entonces, es importante que nosotros en los estudios de suelos tengamos presente cuál es el factor de seguridad que está utilizando el geotecnista y asimismo poder alimentar de una forma correcta. Entonces, si hay buena comunicación con el geotecnista, pues exigirle la capacidad portante para lo que son las situaciones sísmicas y accidentales. Pero pues estos son parámetros que nos debe definir el geotecnista. Vamos a darle a aceptar. Ahora nos vamos a lo que son las partes de las configuraciones de acero. Y aquí es donde vamos a entrar con mucho más detalles. Entonces, antes de entrar aquí voy a revisar lo que es el chat. Veo que hay preguntas. ¿Qué es LO? ¿Qué es LO? Me preguntan por acá qué es LO. No sé a cuál LO se refiere. ¿En dónde aparece? En el estudio de suelos. Bueno, me preguntan aquí si no viene en el estudio de suelos, ¿qué se debe hacer? Pues ya es criterio del profesional cómo chequee la cimentación, pero debe tener en cuenta que si le dan una capacidad portante con un factor de seguridad de 3 y está chequeando la parte sísmica, estamos chequeando la cimentación con un factor de seguridad mucho mayor al que debe estar. Entonces, voy a poner un ejemplo. El factor en situaciones persistentes siempre va a ser menor que en situaciones sísmicas. Por eso ustedes cuando diseñan en sitio, algunas personas que han tenido la posibilidad no conocen esta parte normativa y dicen, oiga, CIPECAT sobredimensiona lo que son las cimentaciones. No es que CIPECAT sobredimensione, simplemente es que no se tiene en cuenta lo que son estos parámetros geotécnicos. Continuamos. Ahora, en la parte de acero hay un botón muy importante que es este botón de por posición. En el botón de por posición se nos despliega este cuadro y nos vamos a centrar. Vemos que aquí tenemos lo que es la parte de pilares o columnas, pantallas y muros y ménsulas. Vemos que esta parte ya se me divide en lo que son forjados o losas y se me divide y tiene otro grupo en el que tenemos lo que son vigas y se me divide también en lo que son losas. ¿De acuerdo? Por acá alguien está pidiendo la mano constantemente. Permítanme un segundo. Les voy a dar al finalizar la clase, ¿sí? La vamos a finalizar 8 o 10 minutos antes de las 8, sobre las 7:30, voy a dejar para responder preguntas, ¿de acuerdo? Entonces voy a darle, por favor anoten sus preguntas para en este tiempo darle solución. Bueno, entonces vamos a lo que son lo que es la configuración de pantallas, muros y ménsulas. En la parte de configuración, me perdí. La parte de configuración, tenemos aquí lo que son barras y tenemos lo que son estribos. Seleccionamos lo que son los grados y seleccionamos. Vemos aquí que tenemos dos diferentes, grado 60 Latinoamérica y grado 60 solo. Si seleccionamos solo grado 60 Latinoamérica, la descripción que nos sale en las barras de acero va a ser el normal que tenemos aquí, por lo menos nos aparece como una barra de media. Entonces nos dice FIDE media pulgada. Si escogemos la nomenclatura de grado 60, solo grado 60, nos va a aparecer la configuración de barra número 4. ¿Sí? Que es lo mismo, simplemente
el grado 60 es nomenclatura americana, el grado 60, donde dice la latinoamericana, pues es las barras con descripción latinoamericana. Entonces, realmente es lo mismo, lo único que se me diferencia es el cambio de la presentación de planos. Ahora, igualmente, para estribos podemos seleccionar cuál es el grado de acero. Vamos a dejarlo aquí en grado 60. Esto significa que es igual al de arriba. Entonces, vamos a entrar aquí a lo que es la parte de configuración. En la parte de configuración se nos activa la tabla de armado, dimensionamientos, comprobaciones, esfuerzos y planos. Entonces, en la parte de dimensionamiento tenemos tablas de armado para pilares o columnas. Entonces, en el primer diámetro utilizables son los diámetros que vamos a utilizar. En muchas ocasiones ustedes han diseñado en el programa y ustedes se dan cuenta que la barra de 7/8 no sale. Y ustedes dicen, bueno, o es 3/4 o es de pulgada, porque de barras de 7/8 pues no tengo. Entonces aquí lo que hacemos es activar esa barra. Entonces tenemos para longitudinales y transversales. Entonces vamos a activar el diámetro de 7/8, también maneja lo que son diámetros milimétricos, pero pues el programa lo tiene desactivado. Si alguien desea trabajar con barras milimétricas, pues puede activar esta gama de barras milimétricas. Igualmente estamos hablando en este caso específico para columnas. Y el armado transversal está solo activo lo que es 3/8. Podemos activar cualquier otro acero que se desee trabajar para lo que es el armado transversal. Entonces tenemos longitudinales y transversales. Damos aquí a aceptar. Nos pregunta separación libre mínima entre barras. Dejamos por defecto de 5 centímetros. Separaciones máximas entre ejes de barras. Las separaciones máximas podemos dejarla de 30 centímetros. Me pregunto aquí el lado mínimo del pilar a partir del cual colocar la barra de las caras cada 25 centímetros. Y tenemos algo importante, cuantía geométrica mínima y cuantía geométrica máxima. Nosotros por seleccionar lo que es la normativa colombiana, la NSR 10, sabemos que para columnas es el 1% como mínimo. Esto me garantiza lo que es el fraguado, digamos, retracción y temperatura. Esto en cuanto a cuantía mínima. Y pues la cuantía geométrica máxima, la norma nos la establece del 4% para evitar congestiones del concreto. Entonces ya lo tenemos automáticamente cargada con la configuración normativa. Si escogemos normativas como el ACI, ya la cuantía máxima nos cambia. Ellos, si no estoy mal, la permiten en un 6%, su cuantía máxima. Bueno, ahora nos vamos a la configuración de pilares o columnas rectangulares y pilares o columnas circulares. Entonces vemos que ya se nos activó lo que son las barras de 7/8. Aquí vamos a seleccionarlas. Para las caras y para el tema de estribados también vamos a seleccionar el de 3/8. Ya tenemos, aquí nos pregunta la separación máxima del estribado, la separación que puede ser máxima. Y tenemos lo que es un ancho, un lado menor mínimo y un lado menor máximo. Está configurado aquí automáticamente para estas configuraciones de 0 a 1000 centímetros, de 0 a 1000. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un lado mínimo de 25 y coloco máximo de 25, entonces el programa me va a utilizar para el predimensionamiento simplemente barras de media. Si yo solamente quiero que el programa me dimensione para columnas de 25 por 25 barras de media, pues lo establezco acá, ¿sí? Y así sucesivamente. En la parte de configuración de estribados o de estribos, tenemos que la separación libre mínima entre barras es de 5 centímetros y el diámetro del estribo secundario siempre igual del principal. ¿Cuál es el estribo secundario? Son las ramas adicionales. En las disposiciones de estribos de las ramas simples,
tenemos la rama en S, tenemos la rama en C, tenemos enganchos de 135, la rama de enganchos de 180 y una rama cerrada. Entonces tenemos tanto rectangulares como para columnas circulares y empezamos aquí a tener lo que es la parte de configuración. Entonces nos indica atar o colocar al menos uno cada dos, o podemos seleccionar cada cuánto. Cuando decimos uno de cada dos, es la cantidad de barras que vamos a tener. Entonces, si tenemos uno cada dos en esta columna, pues el programa me va a atar en lo que es en este, digamos, si tenemos más. Bueno, acá hablemos de que tenemos 16, entonces nos va a colocar lo que son 8 estribos de ramas secundarias. En este caso podemos colocarle uno cada 3 barras, uno cada 4 barras o uno cada 5. Dejamos este por defecto. El estribado principal, dejamos estas configuraciones por defecto. Si alguien las quiere cambiar, tenemos relación mínimas entre el lado mayor y el lado menor de la columna. La relación, dimensiones mínimas al lado mayor de la columna, dimensiones máximas del lado mayor de la columna, lado máximo en el cerco o en el estribo, solape mínimo entre cercos adyacentes, solape máximo entre cercos adyacentes. Esto para estribados también secundarios. Este es el principal, que lo conocemos como el estribo cerrado, y los secundarios son estas ramas simples. Y la tenemos también la configuración para lo que son circulares. Damos a aceptar. Si hemos hecho cambios acá, realizado cambios, importante, le cliqueamos aquí para que nos guarde por defecto. Ya tenemos lo que son los pilares rectangulares. Si se nos olvida activar la de 7 octavos en este caso, le vamos a dar aquí a aceptar y vemos que el programa me va a decir no me deja, porque me dice debe seleccionar al menos un diámetro de estribado para el diámetro perimetral de 7 octavos en columnas circulares. Entonces nos vamos aquí a lo que son columnas circulares, le damos 7 octavos, el estribado para barras de 7 octavos. Y lo vamos a grabar por defecto y ya nos deja el programa continuar. Ahora, en muchas ocasiones alguien configura esto también, empieza a manejar bien su parte de configuración para que el programa le dimensione automáticamente, pues con los criterios que le ha dado. Podemos exportar esa configuración a la carpeta que se desee. Entonces vamos a exportarla como clase 1. Le damos a aceptar. Me pregunta que si desea marcar los datos como valores inicial para crear obras nuevas en el programa. Le voy a dar que no. Y él exportó. En el momento que estemos utilizando otro computador, otro equipo, o por X o Y motivo, nos desconfigura. Sí, a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Simplemente regresamos y aquí el fichero lo carga. Y me vuelve a cargar como lo tenía. Vamos a darle aquí valores por instalación y le vamos a dar a aceptar. Eso en cuanto a las tablas de armado. Tenemos tablas de armaduras horizontales de pantallas y muros. No vamos a tocar aquí porque este diplomado es de pórticos, pero pues se hace exactamente lo mismo que se hicieron con las columnas. Tablas de armados verticales de pantallas y muros, tablas de armados principales de ménsulas. Igualmente tenemos una configuración de las tablas de armado. Si yo deseo configurar una tabla de armado, me voy aquí a tabla de biblioteca, me dice que no existe, le doy acá especial y me edita la tabla que tengo predefinida. Entonces le damos aquí editar y empezamos a configurar los aceros necesarios. Entonces tenemos un diámetro, número de barras, ancho mínimo y ancho máximo para que el programa me dimensione. Tenemos aquí para borrar la configuración.
Esta es la que el programa nos trae por la configuración para las tablas de armado para los estribos inmensos. Bueno, continuamos, vamos al dimensionamiento y comprobaciones. Me preguntan aquí reducción de longitudes de anclajes. Entonces, la reducción de longitudes de anclajes en las columnas dice, se recomienda la reducción de la longitud de anclaje y de los solapes en pilares debido a las tensiones de trabajo de las barras inferiores a la máxima admisible. Entonces, nos pregunta aquí si dejamos la reducción de longitudes de anclajes en la última planta. ¿Qué quiere decir en la última planta? En la última planta, el programa, aunque ustedes no lo crean, tiene en cuenta lo que es la longitud de desarrollo. Entonces, si en la última planta tengo una viga de 30 por 30, estoy colocando aquí un ejemplo, y para la última planta, y me vengo con barras, vamos a exagerar, de 7 octavos, o vamos a irnos a barras de 5 octavos, de 3 cuartos, no nos va a cumplir esta longitud de desarrollo para garantizar un empotramiento en la última planta. Entonces aquí podemos reducir, ¿sí?, que el programa no me tenga en cuenta la longitud de desarrollo en las columnas para el último nivel. ¿De acuerdo? Es importante saber que la longitud de desarrollo es una longitud necesaria para que la barra alcance la fluencia. Entonces aquí, para las columnas, podemos decirle que se reduzca esa longitud de anclaje para el último nivel. Tenemos criterios de simetrías, porcentajes de diferente sección para colocar armadura simétrica en lo que son las columnas, criterios de continuidad. Entonces, estos criterios de continuidad me pregunta, ¿el área de la armadura colocada en un nivel debe ser mayor o igual que el del nivel superior? Entonces, le decimos que si aplica, no aplica o aplicar desde la penúltima planta, y tenemos todos estos criterios de continuidad. Nos pregunta, ¿el diámetro de las barras de las esquinas deben ser mayor o igual que el nivel superior? Empezamos a configurar lo que son estos criterios. Estos criterios son los que el programa trae por defecto. Si nosotros necesitamos o deseamos, podemos estar cambiando estos criterios de continuidad del acero longitudinal de las barras. Le damos aquí aceptar, tenemos la opción de pilares metálicos, no vamos a ver pilares metálicos. Factores de cumplimiento de exigencia de muros, no vamos a ver. Factores de cumplimiento exigidos para muros, ¿por qué? Porque CIPECAD no me diseña los muros de acuerdo con la NSR 10 o de acuerdo a ACI 318. Para eso tenemos un diplomado de muros en donde vemos cómo se soluciona con el programa CIPECAD y un módulo independiente que se llama Structure Wall para el correcto diseño de muros acortantes. Opciones de ménsulas cortas, monolíticas, con el pilar, solo pilar endurecido con rugosidad normal o solo pilar secundario con rugosidad débil. Entonces podemos seleccionar esta parte. Tenemos pilares secundarios frente a la acción sísmica. Aquí es importante que se tenga un concepto muy claro y que es un elemento estructural y que es un elemento no estructural. Entonces, un elemento estructural es aquella que me hace resistencia a las acciones sísmicas, y aquellos elementos que no me hagan frente a las acciones sísmicas se consideran como elementos no estructurales. Entonces, en estos pilares secundarios frente a la acción sísmica podemos tener lo que son columnas no estructurales. ¿A qué va esto? Tengo un pórtico y tengo este elemento. Resulta que esta columna la voy a poner como no estructural, no me va a resistir lo que son fuerzas sísmicas. Cuando me venga el sismo, que son fuerzas horizontales,
las únicas que me van a contradecir este sismo son estas y estas. Esta no va a hacer nada, en pocas palabras me estaría sirviendo como apoyo para la viga. Entonces el programa lo tiene en cuenta y me pregunta que si deseo considerar las prescripciones de diseño por sismo para las armaduras transversales, igualmente que si las considero las prescripciones de diseño sísmico para la armadura longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo o coloco una columna como un elemento secundario, no, y desactivo estas, pues no me va a hacer el chequeo de lo que es el capítulo C21. El C21 son las prescripciones para elementos sísmicos. Entonces, no me chequea esta viga con el capítulo C21, pero sí me empieza a chequear la viga con todos mis capítulos hacia atrás de la NSR 10. Entonces, podemos decirle que no los considere. Le decimos que no lo grabe por defecto. Agrupación de pilares, entonces nos permite, aquí dice que se activa esta opción, el programa agrupa automáticamente las columnas cada vez que se dimensionan. En caso de activarla, el programa no realiza ninguna agrupación la primera vez que dimensiona los pilares y manteniendo las agrupaciones existentes, si es posible, cada vez que se vuelva a dimensionar. Entonces, si tenemos columnas iguales, y con esto las podemos hacer una agrupación automática o no. Eso en cuanto a la parte de dimensionamiento. Ahora, nos vamos a las disposiciones de armados. Entonces tenemos disposiciones de barras. Entonces para las columnas podemos tener longitudes máximas de barras verticales de 8 metros y longitudes para unir tramos cortos de 4 metros. Solape a nivel de planta. Entonces me pregunta, cuando una columna no está conectada en alguna planta o tiene tramos cortos, se colocará la armadura sin solape intermedio o con un solape intermedio. Nos preguntan acá, cortar esperas en el último tramo. Las esperas en el último tramo tienen que ver con los ganchos, entonces no le voy a dar cortar con esperas en los últimos anchos, con los ganchos. Acá, cortar esperas en el último tramo, pues es cortar prácticamente los ganchos para el último tramo. A mí me gusta que tengamos unos ganchos a 90 grados, perdón. Transiciones por cambios de dimensiones. ¿Qué quiere decir esta parte? Esta parte quiere decir que si yo tengo una columna acá y voy a hacer una transición, voy a colocar una columna más pequeña en la parte superior. Se dispondrá una armadura de transición, si lo permite, de acuerdo a la base y al H que supere cierto valor. Entonces, en muchas ocasiones ustedes hacen esto y es esta transición acá, es esta transición. Ustedes hacen eso y el programa les bota un error. Entonces, cuando hagan eso, deben tener mucho cuidado de poder configurar adecuadamente esta transición. Ahora, redondeo de longitudes de barra, las tenemos acá a 5 centímetros para cuando el programa haga el despiece, pueda redondearlas, no tener barras de 2.31, 2.32, sino que me las redondea a 2.30 o 2.35. Solape en zona central del tramo. Acá las columnas sabemos que debemos tener los solapes o los empalmes de las columnas en la zona central. Entonces activamos lo que es este empalme. Si desactivamos, si no tenemos activo esta parte, digamos, acá tenemos la losa. En muchas ocasiones los planos tenemos este empalme acá y me continúa aquí mi otra barra. Entonces esto es una mala práctica, no debe tener el empalme aquí. Los empalmes realmente de mis barras longitudinales deben estar en el tramo medio de mi columna, acá. Entonces activamos, le damos aquí grabar por defecto
tenemos opciones de arranques. Bueno, en esta parte de opciones de arranque nos pregunta longitud horizontal de la pata de arranque. De pronto ustedes cuando el programa le hace los planos automáticamente, si yo coloco una barra de media, 5/8, de 3/4 de pulgada, ustedes van a decir, pero ¿por qué siempre me aparece una pata o una patilla o un gancho de 30 centímetros? Míralo, acá tenemos esto en la parte inferior. Entonces, se configura, nos pregunta que cómo debemos tener la configuración en los arranques de las columnas. Esto le digo que es a lo americano y esto es a lo colombiano. Nosotros siempre empezamos con el arranque y luego empezamos a hacer empalmes. Insisto, ¿por qué? Porque nuestro empalme no puede ir en la parte baja de la columna. Entonces nos vamos con un solape. Nos pregunta que la longitud de anclaje de la sección rectangular y circular, que sea una longitud calculada, que es la longitud de anclaje, y los coeficientes de reducción de secciones poligonales vamos a dejar estos por defecto, y nos preguntan estribado de montajes mínimos 3, número 6, entonces le vamos a hallar a configurar estribos cuyo diámetro y separación cumplan según norma. Entonces vamos a configurar el programa aquí, le vamos a dar guardar esta opción por defecto. Aceptar. Solape en muros y pantallas no lo vamos a ver. Opciones para armado de estribado. Entonces aquí tenemos una opción para lo que es la parte del estribado, ¿sí? En donde manejamos lo que es el LO, ¿sí? Y el SO. Entonces, y yo actualmente me encuentro en Neiva, diseño bastante para lo que es zona sísmica alta, y en zona sísmica alta el programa, prácticamente las columnas van confinadas en su totalidad. Entonces esta parte digamos que no me interesa, pero para los que les interese pueden fijar una separación y pueden fijar lo que es la separación y la longitud. ¿De acuerdo? Pueden grabarlo por defecto. Aquí lo pueden grabar por defecto. Ahora, los recubrimientos, importante. En el capítulo, en el C7, cuando me habla de recubrimientos, tenemos recubrimientos de mínimos de 4 centímetros para lo que son columnas. Si me lleva a un contacto con el terreno, pues tendría que aumentar este recubrimiento. Vamos a dejarlo como 4. Pues vamos aquí a la parte de esfuerzos y coeficiente de empotramiento en última planta. Como les decía, en la última planta pues podemos reducir ese coeficiente de empotramiento en un 30% para que asimismo no nos genere problemas de longitudes de anclaje al programa. Entonces se considera un coeficiente de empotramiento en la última planta simplemente de un 30%. Coeficientes de rigidez axial, vamos a dejar esto por defecto. Criterios de rigidez de torsión, vamos a dejar estos por defecto. En la parte de planos tenemos tramado de pilares y pantallas. Entonces, ¿cómo queremos que se observe? Entonces, pilares que mueren, columnas que continúan y columnas que nacen. Entonces, esto para la configuración de planos las podemos configurar de acuerdo a cómo deseamos que se observe. Y en el cuadro de pilares podemos agrupar o desagrupar. Esto es para cuando estemos exportando planos. Bueno, esto terminamos con lo que es las opciones de columnas. Voy a revisar el chat. Si tenemos preguntas, veo que alguien estaba levantando la mano. Si tiene preguntas, por favor hacerlas. Aquí en el chat me preguntan, hola, ¿hace cuánto empezó? La transmisión empezó a las 6:30, a las 6:30. Con presentación y iniciamos la clase a las 6:35.
Dice, para diseño de muros de mampostería, ¿qué programa se puede utilizar? Yo utilizo CIPECAD para mampostería y Excel. Buenas noches desde Piura, Perú. Saludos. Saludos, ingeniero Luis Alberto. Bueno, por acá en este otro chat tengo cómo interacciona el programa los elementos de viga de fundación con las losas de fundación. Me pregunta, cuando tenemos losas de fundaciones, ¿sí? El programa, cuando no tenemos losas de fundaciones, se aplican un criterios de vinculación exterior y me lo maneja totalmente empotrado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo diseñar mi superestructura y hacer las modificaciones que sea acá en mi cimentación y no me va a afectar mi estructura porque me va a trabajar simplemente con reacciones. Ya tengo mis esfuerzos y empiezo a trabajar lo que es mi cimentación, vigas y zapatas. Pero cuando hablamos de losas de cimentación y vigas de cimentación, bueno, aclaro, cuando estamos con zapatas y vigas, el programa realiza una matriz de rigidez diferente a la estructura y a la superestructura, totalmente independiente, una matriz de esfuerzos y de rigidez. Entonces, me trabaja, hablemoslo así, independiente. Entonces, la matriz, la parte de abajo para la cimentación, me trabaja pues de acuerdo a las reacciones y esfuerzos que me lleguen desde la parte superior. Pero cuando nos trabajamos con losas de cimentación, no hay esa rigidez, digamos, porque con losas de cimentaciones tenemos que aplicar lo que son los módulos de balasto. Entonces, esto ya me conforma parte de mi estructura y cuando la vemos es desde la parte de deformaciones, vemos que la placa ya me actúa y entra a trabajar en conjunto con mi estructura. Entonces, esa es la diferencia cuando se manejan las placas. No sé si le respondí, si se ha resuelto la pregunta. Bueno, por acá me están diciendo que no le quedó claro lo que es solape mínimo y solape máximo. Estoy buscando por acá dimensionamientos, opciones de ménsula, pilares, agrupaciones, solapes al nivel de una planta. Opciones en la opciones de arranque. Si me puede indicar, ingeniero, en qué parte vio lo de solapes mínimos y máximos y explicamos más. Bueno, esta primera clase se graba y a las personas que continúen se les da acceso a la plataforma y tienen acceso a todos los videos y las presentaciones que estemos haciendo. De acuerdo, quedan grabadas para que ustedes las puedan visualizar en el momento que ustedes deseen. Me preguntan por acá, buenas noches, he oído de varios colegas que CIPE sobredimensiona, ¿a qué puede deberse este hecho? No sé si ya lo había preguntado, apenas me conecté. Bueno, realmente es importante el criterio ingeniería, ¿sí? No podemos dejar que un programa haga lo que sea.
pero sí es importante saber por qué lo hace. Entonces, es más de temas de configuración en cuanto al programa, de que si sobredimensiona o no sobredimensiona, ¿sí? Y aquí explicamos al inicio de la presentación un tema importante en la parte de cimentación. Cuando muchos dicen que sobredimensiona las cimentaciones, entonces se vio una comprobación, no una comprobación, una configuración para el dimensionamiento de las cimentaciones. Me preguntan, buenas noches, ¿me podría por favor lo de las situaciones persistentes en zapatas? Es básicamente, situaciones persistentes son las cargas estáticas, y situaciones sísmicas y accidentales pues ya tienen en cuenta lo que son las fuerzas dinámicas. Entonces esta es la diferencia que tenemos en esta parte de elementos de cimentación. Entonces, de acuerdo a los parámetros que se introducen, asimismo el programa dimensiona lo que es el área de la zapata. Me preguntan aquí que cuándo es la próxima sesión. La próxima sesión es el viernes que haría la próxima sesión. Bueno, si no tenemos más preguntas, voy a continuar lo que es la parte de vigas. Me preguntan aquí, buenas noches, ¿cuál es el factor para las situaciones sísmicas? El factor de seguridad para situaciones sísmicas las da el geotecnista y las vimos aquí de acuerdo al título H de la NSR10, que es 1.5, y para lo que son las cargas persistentes y transitorias, o sea, cargas estáticas, es de 3. Entonces esas son. Me preguntan acá en dónde puedo ver los videos de las clases y los tutoriales. Los videos los pueden ver en la plataforma. Las personas que quedan inscritas al diplomado, se les da un usuario y una contraseña y pueden repetir las veces que quieran los videos de las clases. Bueno, continuando aquí en la parte de vigas, igualmente tenemos que para lo que son aceros negativos, podemos trabajar el mismo, positivos, montajes, armadura de piel y estribos. Para la configuración de lo que es la parte de vigas, tenemos estas opciones. Igualmente que para la parte de columnas tenemos tablas de armados, entonces armaduras de montaje en secciones rectangulares. Tenemos lo que son una gama aquí de armaduras, entonces tenemos que si 2 barras de 3/8, ¿sí? Número superior y en la parte inferior de 3/8, y me coloca un primer estribo. Tenemos esta configuración de estribos y tenemos un ancho desde 11 centímetros hasta 35 centímetros. Para las personas que dicen que SIPECAD no permite tener vigas con solamente un estribo en la parte de arriba y una parte de abajo, sí señores, sí lo dejan. Aquí podemos configurar, tenemos uno doble, podemos prácticamente editar esto y colocar un solo estribo. Y le podemos dar a aceptar, ¿sí? Entonces vemos que el programa SIPECAD sí me permite tener puedo trabajar vigas como viguetas y se pueden trabajar simplemente con una barra en la parte superior e inferior con esta clase de estribo. Si no me gusta esta clase de estribo, simplemente pues o estoy acostumbrado a que tenga una S, pues lo configuramos con una S. Le damos a aceptar y esta es prácticamente como la configuración para que el programa me dimensione. Le damos aquí a aceptar. Igualmente tenemos armaduras de montaje de sección rectangular con una ala
Esto es para lo que son ya vigas en T. Entonces dibujo, aquí me dice alma, ala. Entonces es para la configuración cuando tenemos con una ala, digamos una viga en T. Tenemos armadura de montaje sección rectangular con 2 alas. Entonces esta de 2 alas es la misma viga rectangular o la viga en T. Y ya con las 2 alas. Entonces cambiamos aquí lo que es la configuración. Y nos muestra lo que son la parte de estribos para lo que es una viga en T. Igualmente tenemos armaduras transversales, entonces nos muestran aquí los diámetros para las armaduras admisibles. Entonces tenemos estribos de 3/8, tenemos estribos de media, tenemos estribos de 5/8, los que tiene el programa por defecto, y nos pregunta cuáles son las separaciones. Entonces el programa me escoge separaciones desde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta 30. Le damos aquí a aceptar. Armadura portaestribos. Cuando hablamos de portaestribos, son las armaduras secundarias. Entonces, tenemos igualmente de 3/8, de 5/8 y de pulgada. Armadura de piel. ¿Cuál es esta armadura de piel? Esta armadura de piel es la que tenemos. Esta pues son las armaduras longitudinales superior e inferior, perdón, superior. Aquí tenemos las inferiores y tenemos de piel que se ubican en el eje neutro. Ustedes van a decir, bueno, pero realmente las barras en el eje neutro no me hacen nada y no las debo considerar. Realmente en el diplomado vamos a ver que sí son necesarios en ciertos aspectos y que son muy importantes considerarlas y cuando no considerarlas de acuerdo con el criterio normativo de la NSR 10. Entonces, en muchas ocasiones las podemos quitar, pero hay otras que ya nos quedan como requisitos. Entonces nos preguntan aquí, armadura de piel, armadura superior de refuerzo. Entonces tenemos desde montajes, desde barras de estos diámetros. Aquí vamos a ver 3/8 de media, de 5/8, de 3/4 de pulgada. Y en cuanto a refuerzo y refuerzo adicional, tenemos estos estribados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos tener las separaciones libres de estribado. Empieza con la separación libre mínima entre 2 barras de 2 centímetros. Tenemos armadura inferior de refuerzo. Igualmente aquí podemos activar o desactivar las barras que nos hagan falta. Igualmente que para la parte de columnas, nos vamos a las tablas de armado de vigas de cimentación. Tenemos exactamente lo mismo. Si ustedes ven, en la parte de arriba y en la parte de abajo no nos cambian nada. Y esta sección nos habla para las vigas de armado de cimentación. Cuando hablamos del armado de las vigas de cimentación es importante recordar que de aquí no entra lo que son las vigas centradoras ni las vigas de atado, son las vigas de cimentación que utilizamos para que nos ayudan a conformar placas o una simplemente viga de cimentación. Tenemos las disposiciones de armado, recubrimientos de vigas. Importante chequear el recubrimiento de vigas. A mí me pasó una vez, terminé un diseño, imprimí planos y me di cuenta que el recubrimiento en vigas lo tenía de 2 centímetros. Ustedes pensarán que realmente 2 centímetros y en los planos los cambio de 4. Es importante que
que se configuren esto antes de, porque en vigas tenemos algo que se llama el D efectivo, ¿sí? Que es la longitud efectiva para los cálculos de momento y depende también de los recubrimientos. Entonces, cuando hice esto, me tocó volver a diseñar todas las vigas o revisarlas en los puntos críticos en donde era necesario aplicarle un poco más de acero. Entonces, configuración, le damos grabar aquí por defecto, recubrimientos en vigas de cimentaciones, tengo que recubrimiento superior de 5, recubrimiento inferior de 7,5 y recubrimiento laterales de 5 centímetros. Separación entre capas de armaduras longitudinales. Entonces, esta separación de capas es cuando ya no nos cabe más barras en una parte y decidimos mandarlas a segunda fila. Entonces podemos que el programa lo seleccione automáticamente o le podemos dar una separación. A mí me gusta la separación que genera el programa y la grabo por defecto y le doy a aceptar. Selección de estribos. Esto es algo importante aquí y nos preguntan, bueno, los estribos, ¿cómo los quiero? ¿A caras interiores, a ejes, vemos aquí, o a caras exteriores? ¿Sí? Importante, a caras interiores, ¿sí? Porque en la columna pues me prima lo que son los estribos de columnas. Y apoyos de brochales. Ustedes han visto mucho que SIPE maneja lo que son brochales y no sabemos qué es un brochal. El brochal, que es, tengo una viga, voy a dibujar en planta, tengo una columna acá, una columna acá y tengo una viga acá. ¿Y qué es un brochal? Es la intercepción entre dos vigas. Entonces a eso es lo que le conocemos como brochales. Entonces, igualmente me pregunta a caras interiores, a caras de ejes o a caras exteriores. Lo dejo, en este caso, lo podemos estar dejando a caras exteriores o a ejes. ¿Sí? O puede ser a caras interiores, digamos. Entonces, si nos damos cuenta, si le marcamos a ejes, ya me coloca y estribos en las intersecciones entre vigas, o sea, en los brochales. Voy a grabar por defecto y continuar. Longitud de anclaje, el estribo, tenemos una longitud del cierre de los estribos, a esto a lo que le determinamos los ganchos sísmicos y podemos variar esa longitud. Tenemos 10 centímetros por defecto. Si ustedes quieren cambiar esta longitud, se puede cambiar. Vigas de celosías, aquí no vamos a entrar a ver lo que son vigas de celosía. Tipos de patillas, entonces en los tipos de patilla tenemos patillas de 90 grados, patillas de 90 grados con prolongación, patillas de 135 grados y patillas de 180 grados. Estos son los ganchos. Los más comunes son los ganchos de 90 grados, que son los que dejamos por defecto. Si alguien desea trabajar con otros ganchos, pues puede trabajar con el gancho que desee. Tenemos aquí una biblioteca de vigas pretensadas, no vamos a ver esta parte, redondeo de longitudes de barra, igualmente que para la parte de columnas, en la parte de redondeo de las longitudes de barra, que mis barras en mis planos me aparezcan con múltiplos de 5 centímetros. Y longitud máxima de barra tenemos aquí que son 12 metros para las longitudes máximas de barras de las vigas. Vamos aquí a aceptar. Nos vamos para la parte de, antes de irnos para la parte de esfuerzos, voy a revisar aquí el chat, que tenemos unas preguntas. ¿Qué costo tiene el diplomado y cuál es el link para la inscripción? Pueden encontrar en la página de ICC, ahí están los costos y los links de acceso. Cuando ustedes acceden al curso, se crea un grupo en WhatsApp que le está informando todas las novedades del curso, en donde le dan los links de acceso a la plataforma. Y generan la configuración de estribo, es decir, la forma de la rama se puede editar
Nombre de disposición, sí. Si es edición del nombre, no. Los nombres van de acuerdo a la instalación que usted le dé al programa. El programa tiene castellano. Cuando usted va a instalar castellano, le permite castellano de Argentina, de México, de España, y eso influye mucho en lo que es el nombre de los elementos. ¿Sí? Yo lo tengo en castellano, ustedes encuentran aquí que no dice columnas, sino pilares. Entonces es eso. Me preguntan por acá, buenas noches, ingeniero, los saludan desde Guatemala. ¿Forma de pagos disponibles o por medio de tarjeta de crédito? Ya les voy, se toman nota de todas estas preguntas en cuanto a la intención del diplomado y ustedes serán contactados. Cuando se inscribieron a este link, ustedes dieron su número telefónico y serán contactados. Me preguntan aquí, en el último piso, en la verificación de columna fuerte viga débil, al solo existir momento nominal inferior y no momento nominal superior, hace en ocasiones que no se cumpla dicha condición. ¿Qué se recomienda? Ampliar sección de columnas. Ingeniero, no vamos a ampliar secciones de columnas. Realmente hay que tener en cuenta algo importante. Y esto ya es más de criterio. Cuando nosotros vemos un tema normativo, el tema normativo de columna fuerte, viga débil, vamos a hacer un pórtico acá de varios niveles. Es ¿para qué me sirve a mí la columna, el chequeo de columna fuerte, viga débil? Es para que no se me forme una rótula plástica, primero en las columnas y luego en las vigas. Eso es lo que se desea evitar. Por eso es más importante que me resistan los momentos. Primero, mis más grandes columnas y luego las vigas. En ese caso, los momentos de las columnas deben resistir un 20% más que el de las vigas. Entonces, ¿qué quiere decir? Con eso evitamos las rótulas plásticas de las columnas acá, 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 acá. Porque es que si se me cae esta parte, se me está cayendo todo el edificio. Ahora, hay que tener en consideración que si se me genera una rótula plástica en la parte superior de la última planta, no tengo problema porque no se me va a caer el edificio. ¿Sí? No se me va a caer aquí mi edificio. Ahora, es muy complicado que se me forme aquí una rótula plástica en la parte de la edificación, ¿sí? En los últimos niveles. Entonces, si usted me pregunta a mí cumplir, yo, digamos, yo sí chequeo bastante lo que son las revisiones por columna fuerte, viga débil, pero digamos, partiendo de este criterio, no necesito ubicarlo. Ahora, que hay revisores que porque está en la norma lo piden, pues vamos a ver unos, le llamamos aquí trucos con CIPE, de cómo sacar realmente esas chequeos de columna fuerte y viga débil en el último nivel. Generalmente cumplen en los últimos niveles, generalmente siempre cumplen, ¿sí? Entonces es más ese criterio que se maneja para el chequeo de columna fuerte y viga débil. Es correcto, en muchas ocasiones lo que se trata de hacer con el programa CIPE es quitar ese empotramiento perfecto en la parte de arriba para evitar lo que son esas longitudes de empalme de ganchos. Y con respecto a su pregunta, ingeniero, por acá, me dice, en ocasiones no se cumple dicha condición. Es en ocasiones que no se cumplen dichas cuando tenemos longitudes muy largas, entonces ya los aceros de las vigas son mucho más grandes que la de las columnas en la última parte, y lo otro es llenar de aceros esas vigas,
si se lo piden, o la otra es sustentar de que no es necesario aplicar ese criterio en las últimas partes. En los pisos de cubierta hacia abajo es supremamente importante aplicarlo. Sí, es el criterio que tengo para mis revisiones. Listo, ingenieros, ¿más preguntas? Veo que hay unos participantes que alzaron la mano. Voy a permitirles que hable, ingeniero Gabriel. ¿Puedo activar su micrófono? Ingeniero Gabriel. Bueno. Ingeniero Luis Fernando Amaya, ¿puede activar su micrófono y hablar? No, es para decirle que estuvo muy buena la exposición. Por lo que se ve, pues el CIP es un programa muy completo y muy ágil. Es muy bueno para hacer ágil el proceso de diseño. Tengo algunas preguntas, pero cuando veamos en el diplomado de muros, pues se las haré, ¿no? Bueno, gracias. De acuerdo, muchas gracias por su apreciación. Ingeniero Juan Rojas, ¿puede activar el micrófono? Ingeniero Juan Rojas. ¿Se escucha? Perfecto y claro. Yo tengo una duda. El software, ¿cómo me permitiría analizar un reforzamiento de estructura mediante un encamisado? O sea, digamos, una columna que ya existe, aplicarle de pronto una segunda capa de refuerzo con concreto. Segunda capa de refuerzo con concreto. Sí se puede. Lo que pasa es que hay una opción en la que dice columnas genéricas. Usted puede colocar los aceros y el estribado. Y de acuerdo a a la posición en la que usted las coloque, puede hacer el chequeo de esa columna. Pero sí se pueden hacer la parte de... Yo he hecho reforzamientos con CIPK. Y digamos, podemos tocar algo muy rápido, no de reforzamientos, pero sí de la parte de columnas genéricas en el diplomado, que se demorará unos 3-5 minutos explicando. Bueno, ingeniero Nelson Afanador, ¿puede activar su micrófono? Muy buenas noches. Sí, es que con respecto al reforzamiento estructural, allí hay que tener en cuenta unos coeficientes de reducción que son diferentes a cuando hace uno diseño. Entonces, allí, ¿cómo CIPK lo está tomando? Ahora, cuando yo tengo un concreto viejo, un concreto nuevo, yo no puedo hablar del mismo módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué módulo de elasticidad está tomando allí esta columna? Porque sí es cierto, yo hago el encamisado, pero allí no veo cómo. Aparte de eso, cuando hacemos reforzamiento y no tiene vigas de amarre, entonces allí ¿cómo entraría él a trabajar esa parte? Y la otra pregunta, creo que ya me la respondió. ¿Se puede entonces hacer reforzamiento con este programa? Muchas gracias. De acuerdo, yo he hecho reforzamientos con este programa. ¿Qué es un reforzamiento? Es hacer un diseño al revés, ¿sí? Usted el diseño primero dimensiona y entrega el plano para que me resistan las solicitudes en el reforzamiento o en un análisis de vulnerabilidad sísmica. Es irme a obra, medir mis elementos estructurales,
¿sí? De acuerdo con los aceros que tenga, se los ingreso al programa CIPECAD, determino flexibilidades y sobre resistencia. Si tengo índices de flexibilidades mayores al 1, pues rigidizo, ¿sí? Pues ahí ya rigidizo con sección. Pero si tengo índices de sobreesfuerzo, ya estamos en la necesidad de reforzar, ¿sí? Ahora, pues para irnos en buena práctica de que un concreto de 3.000 y voy a necesitar un concreto de 4.000, hay diferentes formas y digamos, para reforzar yo puedo colocar más elementos estructurales o puedo encamisar lo que hay, ¿sí? En el momento de que yo trabaje un núcleo con un concreto de 3.000 y deseo colocar mis paredes exteriores con un concreto de 4.000, digamos, el núcleo 3.000 y exteriores de 4.000, pues ya es algo más complicado que el programa no realiza, ¿sí? Pero sí he hecho reforzamientos con el programa. Ahora, el tema de los coeficientes, pues si yo voy a hacer un reforzamiento, es como si yo estuviese haciendo lo que es una obra adicional para esto. Cuando es un tema de verificación de que no me dieron mis concretos, hablemoslo así, mis concretos no me dieron, se hace una verificación y ahí es donde uno cambia los coeficientes. ¿Sí? Es esa parte, ingeniero. No sé si quedó claro entonces su pregunta. Sí, sí, gracias. Muy amable. De acuerdo, ingeniero. Bueno, yo doy por finalizada esta clase porque resulta que ahora a las 8 hay una clase de un diplomado de Arquímedes. Entonces, muchas gracias por su asistencia. La verdad espero que verlos a todos en el diplomado, que va a estar muy bueno. Y hasta la próxima. Dios los bendiga a todos ustedes.